En primer lugar, obviamente agradecer la presencia de la ministra de Educación y Cultura y de las autoridades ministeriales, así como también del Consejo Directivo Central de la ANEP. Vamos a hacer una presentación centrada en los aspectos principales del funcionamiento y la evolución de la educación pública del periodo en que ha gobernado el Frente Amplio. O sea que nuestro marco temporal arranca en 2005 a la fecha, porque entiendo que hay, y el propio Frente Amplio así lo ha dicho, una continuidad en la política educativa de estos años. Tenemos la esperanza de que las autoridades nos respondan las preguntas que yo ya he dejado en la mesa para que sean repartidas ya, de manera tal de que las autoridades tengan el tiempo correspondiente para ir preparando sus respuestas. Espero que respondan las preguntas concentrados en ellas. Yo tengo la esperanza de que esta vez no se haga lo que en general se hace con los llamados a sala, que se extienden sin razón las respuestas para que en definitiva la interpelación se convierta en una larga retahíla de asuntos fuera de tema y de ese modo la interpelación decae, pierde interés. Nosotros queremos hablar de la situación de la educación, hacerlo en profundidad y con la mira puesta en la transformación de la educación de nuestro país. Nuestra intervención se va a ordenar en 5 partes. En primer lugar, vamos a presentar algunas afirmaciones generales que están sustentadas en los datos que en la segunda parte vamos a desarrollar. Vamos a analizar cada uno de los indicadores principales de la educación de estos años en el marco temporal que recién señalaba. En tercer lugar, vamos a tratar de explicar por qué los resultados educativos de estos años han sido tan malos, buscando demostrar que el problema está en la conducción del sistema educativo, que no ha impulsado una estrategia imprescindible de reforma y de cambios. En cuarto lugar, vamos a indicar cuáles fueron las promesas que este Gobierno planteó en materia educativa y contrastar las promesas con la gestión actual. Finalmente, formularemos las preguntas que queremos que nos respondan. Voy a empezar por realizar algunas afirmaciones acerca de lo que ha ocurrido en estos años con la evolución de los grandes indicadores educativos: matrícula, cobertura, egreso, trayectoria, aprendizaje y equidad. La matrícula de ANEP no ha crecido entre 2005 y 2015. Por el contrario, los vínculos funcionales y el gasto por alumno han crecido de manera muy importante. Por lo tanto, no se puede seguir diciendo que un supuesto crecimiento de la matrícula es lo que explica las dificultades locativas, de personal, de gestión, de aprendizaje y de resultados educativos. Lo que sí genera problemas es la ausencia de coordinación y que no se logra redistribuir los recursos de forma planificada. Muchos de los cargos creados no son dedicados al dictado de clases o al trabajo directo con los centros educativos. El CODICEN ha desarrollado una burocracia que carece de incidencia directa en el funcionamiento y en la gestión concreta de los centros educativos y de las aulas. Carece de una hoja de ruta clara y tampoco tiene una agenda educativa para implementar. Muchos de los recursos se gestionan mal en cada subsistema, pero la culpa no es de una supuesta explosión de la matrícula. En el mejor de los casos, se agregaron 19.000 alumnos al sistema público en más de 10 años, pero en realidad, cuando uno analiza 2004, 2015, 2005, 2015, no hay crecimiento en la matrícula de ANEP. La culpa del fracaso educativo es la falta de una propuesta potente,
profunda y sustentable. Es más, si sacamos la matrícula de la educación inicial, la matrícula total de ANEP cae en el periodo considerado. Por eso corresponde preguntarse en qué se invirtieron los recursos adicionales, qué hacen las casi 30.000 personas adicionales. Pasamos de 53.000 a 84.000 vínculos funcionales en ANEP. ¿Qué agregamos entre 2005 y 2015 para atender un número de estudiantes que no ha aumentado? ¿Cuáles son los logros de haber duplicado el gasto real por alumnos entre 2005 y 2015? En cobertura, en aprendizajes, en egreso, en horas de aula, en abatimiento de ausentismo docente, en menor desigualdad. Se ha avanzado en la cobertura de la educación inicial, y eso es verdad. Y se mantiene la universalidad de la cobertura en primaria, que por otro lado data de largo tiempo atrás. No es atribuible a estos años. En la enseñanza media los avances son extremadamente pobres y nos colocan en una situación comparada lamentable respecto a tan solo 15 años atrás. En las edades correspondientes al cursado de la educación media básica, en donde ya casi presentábamos universalidad en el año 2000, no hemos cerrado la brecha del 5% restante. Es más, en el quintil más pobre esa brecha alcanza a casi el 13% de los niños de 14 años. En el quintil más pobre, 1 de cada 10 adolescentes de 14 años no asiste a ningún establecimiento educativo. 2 de cada 10 no asisten a los 15. 3 de cada 10 no asisten a los 16 años. Y más de 4 de cada 10 no asisten a los 17 años. En efecto, entre 15 y 17 años nuestra cobertura es totalmente insatisfactoria y casi no existen avances. Cualquier comparación muestra niveles generales peores, desigualdades más grandes y ritmos de mejora menores que casi cualquier otro país de América Latina entre el año 2000 y 2015. Y también entre el año 2005 y 2015. Mientras que América Latina avanza en su conjunto, nosotros perdemos terreno y nos situamos en los escalones más bajos de la región. A este ritmo, no solo no se logrará la meta de universalización de enseñanza media en este periodo, como se prometió al comienzo de este gobierno, sino que recién se lograría en el año 2030. Y no se justifiquen diciendo que primaria llevó muchos años para universalizar. Hablemos de cómo otros países hoy están universalizando la enseñanza media y a qué ritmo lo están haciendo. El aumento de la cobertura en la educación media en los quintiles más pobres existe, pero es muy modesto y no puede explicar las dificultades de aprendizajes como se ha argumentado muchas veces. Si ello fuera así, países como Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Costa Rica deberían haber deteriorado entre 2000 y 2015 sus aprendizajes en forma catastrófica, cosa que no sucedió, puesto que incrementaron la cobertura muchísimo más que Uruguay. ¿En qué fecha estiman ustedes que se logrará la universalidad de la cobertura? Nuestras tasas de egreso de primaria han mejorado desde los 80 en adelante, pero todavía tenemos el problema de que una porción no menor de los alumnos no la completan en 6 años. Casi un 30% de los niños ingresa con extraedad a la enseñanza media, mientras las tasas de egreso de enseñanza media básica son bajas, tardías y se encuentran casi estancadas. Somos de los peores de una región que además no se destaca en la comparación mundial. Nuestras tasas de egreso de educación media básica, 68% egresan del ciclo básico, son similares a las tasas de egreso de educación media superior de la región, 63%. Repito, nuestra tasa de egreso de educación media básica es casi igual que las tasas de egreso de educación media superior en América Latina. Nuestras tasas de egreso de la educación media superior son las más bajas de toda América del Sur, apenas 38%. Y las terceras más bajas si consideramos también a Centroamérica,
más de 40 puntos más bajas que las de Chile y una de las más desiguales cuando comparamos estos resultados por quintiles de ingresos. Con los ritmos actuales de avance, universalizaríamos el egreso de la media básica en 32 años, es decir, en 2050, y nunca lograríamos el egreso universal de la media superior, o en el 2090, lo que es lo mismo que decir nunca. En materia de aprendizaje, Uruguay se encontraba en el año 2006 en los primeros puestos en las pruebas regionales de primaria, en tercero y sexto año. Si bien seguimos estando entre los primeros, nos hemos estancado y hemos perdido posiciones relativas con respecto a otros países líderes en la región, como por ejemplo Chile y Costa Rica. En las pruebas PISA, a los 15 años en América Latina, también Uruguay era primero en matemáticas, pero ya no lo es, con una caída que parece haberse frenado en la última medición, pero que nos coloca 20 puntos por debajo de nuestra propia medición del 2006. En lectura se observa una mejora de apenas 10 puntos con respecto al 2006, pero en ciencia una caída de 10 puntos entre 2006 y 2015. En rigor, los que muestran los aprendizajes a través de las pruebas PISA son tres cosas: estancamiento general promedio, persistencia entre un 30 y 40% de estudiantes que en cualquiera de las pruebas no alcanzan niveles de suficiencia básico, 30 o 40% que no alcanzan niveles de suficiencia básica, y que aún, a pesar de todo eso, todavía estamos en el grupo de países de mejores resultados de la región, pero de una región que, como sabemos, es la de peor desempeño relativo en las pruebas PISA. Pero además, aunque con valores similares o peores en las pruebas PISA, todos los países de América Latina que se miden en estas pruebas presentan tasas de egreso de la educación media superior mucho más altas, cuando no radicalmente más altas que las de Uruguay. Uruguay presenta una de las tasas de repetición y extraedad más altas de la región. Si bien ello ha disminuido en forma importante en primaria, sigue siendo alta en comparación con la región y es extremadamente alta en educación media básica y media superior, porque además la extraedad, como ustedes bien saben, es el principal predictor de la desvinculación antes del egreso para la educación media básica y media superior. ¿Por qué tenemos niveles tan altos de extraedad? Algo que ayuda a entender este problema es el extendido uso de la repetición, como si este instrumento mejorara mágicamente los aprendizajes. No solo no lo hace, sino que la evidencia sugiere que los deteriora. La otra razón es la baja asiduidad de la asistencia, que hace que muchos jóvenes no promuevan por falta de asiduidad mínima requerida. El ausentismo docente, la ausencia de una comunidad educativa, la falta de control por parte de las instituciones y la ausencia de vínculos con las familias explican una parte importante de las inasistencias. Pero además tenemos un grave problema en la educación media con las inasistencias docentes. Un estudio realizado hace un tiempo señaló que en el año 2008 se perdieron por inasistencias docentes, justificadas y no justificadas, 50.000 horas, de un total anual que se estima en un poco más de 300.000. Son altas las inasistencias docentes en la educación inicial, un poco más bajas en primaria y luego se disparan en la enseñanza media básica y superior. ¿Por qué importa comparar? No nos comparamos por diversión ni por el mero ánimo de competir. Lo que pasa es que los países se desarrollan y se vuelven más igualitarios dependiendo de muchas cosas, pero una de ellas es la educación. No hay país en el mundo que logre altos indicadores de bienestar sin un buen sistema educativo de soporte. A su vez, ciertos niveles de riqueza, desarrollo social e igualdad económica están vinculados a ciertos logros educativos. Cuando estas cosas se empiezan a separar, por ejemplo, bajos logros educativos en sociedades ricas
o muy desiguales logros educativos en sociedades igualitarias, con el tiempo hay dos ajustes posibles. Como dice Fernando Filgueira, o los países ajustan sus logros educativos a sus niveles de riqueza e igualdad, o los niveles de riqueza y desigualdad se ajustarán a los niveles educativos. Este es el dilema y el drama que tenemos los uruguayos hoy planteado con la situación actual de nuestra educación. Uruguay tiene tasas de egreso de la media, de la educación media, que son similares a Honduras y El Salvador, no a Chile y Argentina. Uruguay tiene niveles de desigualdad en egreso que son similares a México y Guatemala, no a Argentina y Costa Rica. Uruguay tiene cobertura y desigualdad en cobertura parecidas a Honduras, Guatemala y El Salvador, lejos de Panamá, Brasil o Ecuador, y ni siquiera comparables con Chile o Argentina. En aprendizajes educativos sí somos parte del grupo alto del club regional, pero si nos comparamos con el índice de desarrollo humano, la razón por la que nuestro índice de desarrollo humano es menor que el de Chile, Costa Rica y Argentina es justamente por nuestro puntaje en educación. Y nuestro índice de desarrollo humano es más bajo que todos los países de Europa del Este, justamente por nuestro puntaje en educación. Y sin educación no hay desarrollo humano sustentable. Y nuestros puntajes de desarrollo humano, así y todo, son similares a los países de Europa del Este y de América Latina, pero nuestros puntajes de las pruebas PISA son peores o iguales. ¿Por qué estamos tan mal? Las razones tienen que ver con la concepción educativa, con las políticas educativas, con la estructura institucional del sistema, con la falta de autoridad del sistema, con sus graves carencias de gestión. Ni la riqueza general del país, ni la situación social de su población, ni los recursos volcados a la educación explican una cobertura tan baja, un egreso ridículo y un aprendizaje mediocre y estancado. Menos explicable aún es que seamos el segundo país en PIB per cápita de la región, el más igualitario en el coeficiente de Gini, el que tiene menor porcentaje de pobreza y el que gasta en educación por alumno bastante más que el promedio regional, y sin embargo somos octavos en cobertura de educación media básica, decimoprimeros en cobertura de educación media superior y somos el antepenúltimo en materia de tasa de egreso de la educación media superior. Tremendo, terrible, un golpe a nuestro sentimiento de lo que debe ser una educación acorde a la historia, a la tradición y a la trayectoria de nuestro país. Tampoco podemos explicar que entre 2006 y 2015, en donde mejoraron todos los indicadores antes mencionados, pobreza, desigualdad, gasto educativo, crecimiento, los índices de resultado casi no se han movido y en muchos, casi todos los casos, comparativamente han empeorado, con la salvedad de la educación inicial y algunos logros en materia de repetición en primaria. Por otra parte, carecemos de un marco curricular común que dé sentido y continuidad a los alumnos, maestros y profesores. Me refiero a un marco curricular común construido de una mirada de competencias y capacidades. Esta ausencia la pagan los niños y los adolescentes en sus trayectorias en el sistema educativo. Lo paga el sistema en descoordinación, lo paga el país en capacidades y en incremento de la desigualdad. El sistema educativo expulsa curricular y pedagógicamente a los alumnos porque ofrece propuestas fragmentadas, desconectadas de sus necesidades y porque no les da las herramientas necesarias para un actuar competente como personas, como ciudadanos, como integrantes de la sociedad. Un currículum muy extenso en primaria y un currículum superficial, asignaturista y contenidista en la educación media básica y media superior. En vez de entenderse a las disciplinas o asignaturas como herramientas que forjan y estimulan el pensamiento, se transforman en fines en sí mismos. Pero además existen tres subsistemas que, si bien coordinan, carecen de un eje de autoridad en el CODICEN, ya que este a su vez carece de una mirada estratégica.